El título para hoy día, Palabras de Sabiduría. El versículo de memoria está en Proverbios 26. Proverbios 26 y dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Versículo interesante que lo vamos a ver luego. Vamos a ir primero a este versículo, Proverbios 20:12. Proverbios 20:12. Y miren lo que dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El salmista lo da por descontado. Dios ha creado. El salmista no arguye. El salmista no dice posiblemente o quién sabe. El salmista va directamente y dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho ¿quién? Dios. Esa es la premisa del salmista. A través de todos los salmos, cuando habla de Dios, lo da como que Él es el creador. Creador de los cielos y la tierra. ¿Y esto por qué? ¿Por qué en este momento Él enfatiza a Dios creador? ¿Por qué? Unos versículos importantes. Vamos a ver Hechos 17:26. Miren lo que dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El salmista dice: Jehová ha hecho. Y Hechos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Por qué más? Job 34:19 dice: cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre. ¿Cuál es la premisa entonces en estos tres versículos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Dios ha hecho, dice, Dios ha hecho a todos los hombres, y aquí dice: no hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre. ¿Cuál es la premisa? Para Dios, ¿cómo somos? Todos somos iguales. No hay nada que hacer. Somos iguales ante Dios. Él, ¿qué hace? Ni respeta más al rico que al pobre. No hacer acepción de personas. Y otra cosa interesante de esto es: ¿y por qué para Dios somos todos iguales? Y aquí están en los versículos. Miren lo que dice: porque todos son obra de sus manos. Todos son obra de sus manos. Ha hecho Jehová, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pero una de las premisas del salmista y de la Biblia es que Dios nos ha creado, y por eso todos somos iguales, no importa qué. No importa si somos bajitos, altos, grandes, delgados, no importa. No importa el color. No importa la forma de los ojos, no importa. ¿Qué es lo importante aquí? Dios nos ha creado. Dios nos ha creado. Y es importante ver esto porque ¿qué implica todo esto para nuestras relaciones con los seres humanos? ¿Qué implica? Yo pienso que el amor, porque cuando amamos nos vemos todos iguales, y no importa cómo seamos, nos queremos igual. Nos queremos igual por el amor. ¿Qué más implica? Es algo más. Para mí Dios es un solo Dios creador, y Él creó solo una raza humana, un ser humano, y de ahí venimos todos. Él nos dio el mismo lugar, la misma importancia, y nos creó por igual a todos. Nos creó por igual a todos, y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Santiago 2:9, ¿qué es lo que dice? Pero si hacéis, ¿qué cosa? Acepción de personas, ¿qué sucede? Cometéis pecado, y quedáis convictos para la ley como transgreso. ¿Qué implica esto para nosotros como cristianos? No hagan, ¿qué cosa? Acepción de personas. Todos somos iguales.
¿Cómo tratamos a unas personas y a otras personas? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo le trato a mi jefe y cómo le trato a mi subordinado? ¿Cómo le trato? Hay un concepto que utilizan las personas es muy famoso, es que te dicen, hey, como te ven te van a tratar. La primera impresión es la más importante, la primera impresión es la que cuenta. Pero ese concepto, ¿cómo se asocian con esta verdad que estamos analizando? ¿Cómo podemos decir qué tanto hay de verdad en eso? ¿Qué tanto hay de verdad en esto? ¿Y qué tanto hay de verdad en este ejemplo? Dios no hace acepciones de personas. Dios ni respeta más al rico que al pobre. ¿Cómo son nuestras relaciones humanas? Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros tratamos al que tiene más, al que no tiene, etcétera, etcétera? Entonces, la primera premisa es ¿qué cosa? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, una de las cosas de lo que habla nuestro folleto es que, primeramente, ante Dios, todos somos iguales. Miren lo que dice ahora Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, no he cometido un pecado? Cabecitas movemos y decimos, nadie, nadie. Y otra de las razones por las que todos somos iguales es esa justamente. Todo el mundo ha pecado. Todo el mundo ha pecado. Lo que quieren decir aquí es que, número uno, usted no es mejor que ellos. Sea quien sea, usted no es mejor que ellos. No trate de comparar y decir, ese es un pecador y ese no sirve, porque yo lo uso como mi estatura para medirme. Yo le conozco, ese ha hecho un montón de cosas. Yo soy mejor que él. Usted quizás no lo dice, pero usted interiormente se siente mejor. Pues aquí te están diciendo, tú eres tan pecador como él y él es tan malo como tú, pero a ambos, dice Dios, yo los quiero y para mí valen mucho. Cada vez que ves a un ser humano, no los mires inferior, no lo mires hacia abajo, porque ese es un hijo de Dios igual que tú y ni te creas mejor que él. Y no lo mires abajo, no lo mires arriba. Míralo como es, un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Interesante, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir eso? Proverbios 29, miren lo que dice. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Este versículo es Jeremías, no es Proverbios, van a disculpar. Pero ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Entonces, una de las cosas importantes es esa, acerca del pecado. 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el folleto nos pone bien claro y aquí los versículos también los pone bien claro. Somos iguales primeramente porque Dios nos creó y después porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Y luego qué? Proverbios 26, miren lo que dice. Si soy pecador, si todos somos pecadores, si Dios nos creó igual, la pregunta del versículo de memoria. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Podremos hacer eso? Muchos hombres, en otras palabras, se alaban a sí mismos. O alaban lo que han hecho. ¿Qué nos recuerda esto? De la Biblia o de alguna cosa. ¿Qué nos recuerda? ¿Cómo? Nabucodonosor, Fariseo, publicano. el fariseo y el publicano que estaba, Pero vamos a ver un poquito de Nabucodonosor. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Miren qué pasó. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta qué cosa? La gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real, con la fuerza de ¿qué? De mi poder y para gloria de mi majestad. Muchos hombres proclaman cada uno su propia ¿qué cosa? ¿Acaso no nos sucede o ocurre eso? He estudiado, me he quemado las cejas y ahora soy ¿qué cosa? Doctor. Yo lo hice. He trabajado duro y ahora miren la hermosa casa que tengo. El carro, me la merezco. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cuál es el problema con esto? El problema no es la majestad, la gloria y el poder, porque todo eso Dios se lo había dado. El problema es el corazón del monarca. Yo, separado de Dios, perdió su perspectiva de que todo lo que él tiene proviene solamente de Dios. Perdió su perspectiva de decir, yo soy una criatura, Dios es mi creador y todo lo que yo tengo se lo debo a él. Cuando él perdió eso, es que ocurre eso, ¿no? Wow. Y nos pasa a nosotros todos, de hecho, a todos nos pasa en algún momento. Y nos pasa a nosotros. Y especialmente cuando somos cristianos. Ya Nabucodonosor había tenido un encuentro con Dios. Ya él había visto cuán grande es Dios y había proclamado cuán grande era Dios. Pero a veces este corazoncito es duro. A veces este corazoncito es duro y ¿qué nos hace? Nos hace ¿qué cosa? No, yo, y espérate un ratito. Primero yo y después, vamos a ver. Pero cuando eso ocurre, cuando hay una separación entre yo y mi Dios, ¿qué sucede inmediatamente? Daniel 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagínense las implicaciones de esto. ¿Quién está al control? Dios. Y a través de toda la Biblia se resalta esto. Sin Dios nada somos. Aunque tengamos toda la gloria del mundo, aunque tengamos todas las cosas hermosas del mundo, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Porque si tienes un palacio real y esta noche te dicen, chao, ¿qué has ganado? Nada. Pero si tienes un palacio real y estás con Dios y le dices, Señor, aquí está, gracias porque tú me has ayudado, y esta noche falleces, ¿qué tienes? Amén. La gloria eterna. Amén. Doble recompensa aquí en la tierra y allá en los cielos. Es que sin Dios nada se puede. Sin Dios nada se puede. Hermanos, cuando Dios mismo se dio una palmadita, cuando terminó de hacer porque le gustó, se sintió orgulloso de lo que había hecho. Yo también, fíjese, ya lo he dicho, varias veces me da un gusto cuando me quedan las cosas buenas. Pero sí me he dado cuenta yo mismo que a veces tiende uno a darse la palmadita porque yo lo hice. Mira, qué bueno Cheo, mira, no se me olvidó nada. Pero estoy aprendiendo a darle gracias a Dios por cada tornillito, cada tuerca que no se me rompa, cada plastiquito que salga bien. En esas cosas yo agradezco a Dios. De manera que sí me enorgullezco de que me llaman, ese Cheo sí sabe, ¿verdad? Y me siento ya 40 años de mecánico, más vale que sepa algo, ¿verdad? Pero se siente uno bien. Entonces, aquí está lo importante, como mi hermano dice, wow. ¿Tengo que darle una palmadita? Sí, debemos darnos una palmadita, porque necesitamos ánimo, necesitamos motivación, pero dando gloria ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Quién es el que nos ayuda? Dios. Gracias, Señor.
Y cuando damos gloria a Dios, cuando le decimos gracias a Dios, Él dice que Él nos va a ¿qué cosa? A dar premio, ¿dónde? Afuera. Recuerden, humíllate a Dios en tu recámara y Él te va a ¿qué cosa? Te va a hacer reconocer en público. Te va a hacer reconocer en público. Qué hermosa situación es esta. Pero vamos a seguir adelante con Jeremías 9:23. Miren lo que nos dice. Así dijo Jehová entonces: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en esas cosas, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, no se alaben. No, por favor, dice esto, miren la relación, no se alaben. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, si hay eso, el versículo de memoria todavía dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mi hermano dice, están escasos. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si uno está en estas circunstancias, ¿cuál es el detalle? Vamos a ver este versículo, Daniel 4:37. ¿Qué es la característica más o menos del hombre de verdad? Miren lo que dice. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de ¿quién? Del cielo. ¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y aquí le está diciendo, ok, está reconociendo, wow. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? ¿O por qué cambió de esta forma? ¿Por qué cambió de esa forma? ¿Qué pasó de especial? Dio el sentido. Ajá. Tuvo que ir a comer hierba con los bueyes y los animales. Y cuando él pasó por esa prueba tan fuerte, y él se convenció de que realmente había faltado a Dios y que Dios era el único que merecía la alabanza, entonces él cambió. Él cambió. Pero ¿qué es lo que le hizo cambiar? Porque hay pruebas que no nos hacen cambiar. Hermano Ríos, la misma historia comienza en el cambio de Nabucodonosor, diciendo que él levantó, al final de los 7 años, levantó sus ojos a Dios. Él cayó a su estado por bajar sus ojos y no mirar a Dios. Ahora le tomó 7 años vivir como un animalito y levantar sus ojos a Dios. Cuando él levantó sus ojos a Dios, esa expresión, hermanos, nos quiere decir a nosotros que por primera vez en 7 años, ahora reconoce que él es ahora una criatura y que Dios es el soberano y su creador. Wow. Miren lo que dice Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Alcé mis ojos al... Esa relación no es esta la Babilonia que yo hice. Al fin levanté mis ojos. No es yo solamente, es ¿quién? Dios. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las... Amén. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia en la vida del ser humano. Esa es la gran diferencia. Alcé mis ojos al cielo y dije. Ese es, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ese hombre que se humilla aquí delante de los ojos de Dios. Y miren lo que dice la Biblia, Jeremías 9:24, el versículo que sigue aquí. Mas alábase en esto el que se hubiera de qué.
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice ¿quién? Si te vas a alabar, no te alabes de esto. Alábate de quién? De Dios, de conocer a Dios, de conocer a Dios, en entender a Dios. ¡Qué maravilla! Esa es la línea divisoria entre yo y mi Dios. ¿Quién es el que guía mis pasos? Entonces, Apocalipsis 14:13 dice, si este es el hombre, si ese es el hombre que alaba a Dios, si ese es el hombre íntegro, si ese es el hombre que Dios quiere encontrar, ¿qué va a pasar con las cosas que él hace? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos sí. Amén. ¡Qué maravilloso! Esta es una persona, ese hombre que se ha acercado a Dios, que pone a Dios en primer lugar, pone sus obras ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Porque sus obras con ellos siguen. Entonces el cristianismo es una prueba de vida, según nuestro folleto. Es un estilo de vida, dice mi hermano. Ese es el cristianismo. Qué interesante. Vamos a seguir adelante. Miren lo que dice Proverbios 20:17. Si el cristianismo es una prueba de vida, ¿cuál es esa prueba? ¿Cuál es ese estilo? ¿Cuál es ese estilo? Proverbios 20:17. Ejemplos. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Hay dos cosas interesantes en estos versículos. Sabroso es el hombre el pan de qué calidad? Mentira. Yo sé otro. Músico pagado no toca bien. Músico pagado no toca bien. Pero después su boca será llena de cascajo. Es que a veces lo que conseguimos con engaño, ¿ayuda o no ayuda? Tal vez momentáneamente, tal vez me sacia, tal vez me dice algo, pero al final, ¿qué cosa es? Al final, los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Hay personas que engañan, pero al final su vida es ¿qué cosa? Miserable. Tienen todo, pero la vida ¿cómo es? No sirve. Entonces es el cristianismo prueba de vida. Ejemplo, Proverbios 20:22, ahora dice, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y otro versículo, Proverbios 25, 21 y 22. ¿Por qué? ¿Qué es importante de esto? Yo me vengaré, espera a Jehová. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te pagará. Si relacionamos estos dos versículos, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir acerca de la vida cristiana? Cristiano como prueba de vida. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que amemos aún a nuestros enemigos, dice. ¿Qué más? ¿Qué más nos está queriendo decir? Una cosa interesante, miren esto. Tenemos que confiar en Dios a pesar de todo. A pesar de todo. Ahora aquí dice, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿Me vengaré o voy a confiar en Dios? ¿Y qué pasa aquí? Si yo no me vengo, si al que aborrece le doy pan, le doy de comer, ¿qué va a pasar? Ascuas amontonará sobre su
¿Qué es eso? Aquí están hablando de el concepto de vida del individuo cotidiano que convive con su prójimo y que muchas de estas veces trae roces. Hay conflictos y problemas. Y muchos de esos problemas, el individuo es ofendido, vituperado y todo lo demás. Y el que es vituperado y ofendido muchas veces piensa, llegará mi momento en que me vengaré y haré lo que la persona se merece. Pero entonces Dios te da una técnica de vida que se llama cristiano de prueba de vida. Te dice, esta es la forma como tú debes vivir. No te preocupes, yo me encargo de la situación. No es para ti tomar la venganza, número 2. Pero si esa persona, aparte de que te ha ofendido, viene a ti y te dice, hey, necesito esto y lo otro, esta es mi oportunidad, tú no debes actuar así, tú debes decir, ayúdalo. Porque en ese momento, le dice el versículo, tú estás amontonando algo en su cerebro, que si él no cambia, al ver tu reacción, estás amontonando en su vida cosas de que finalmente se va a perder y se va a quemar. Pero si la persona ve tu actitud, puede cambiar y puedes influirlo positivamente. De lo contrario, amontonas en su cabeza ascuas. Amontonas. Y ese Dios dice, mía es la venganza. Déjame tu pleito. Yo te salvo. Dios dice, mía es la venganza, déjame tú pleito y yo te salvaré. Entonces eso es importante, pero miren lo que dice aquí, ascuas amontonarás sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Porque esta es una cuestión de obra misionera. Sí. Doctor. Es una cuestión de obra misionera. Sí, el concepto de una persona que hace bien, la gente va tomando un concepto sobre él y algunas personas dicen, él tiene su aureola, es como un círculo que dice que él hace el bien, que tiene aquí arriba en la cabeza, ¿no? El ascua es todo lo contrario, pero ¿qué es realmente? Son avisos, son conceptos que la persona va recibiendo de los demás. El otro le dice que hace bien y él se siente bien. Pero yo cuando, por ejemplo, al que me odia lo amo, yo le estoy dando avisos de que a su mente llegue de que es otra cosa el sistema de vida, que la vida no es solo odiar, es amar. Son, como decía el hermano Isaac, son conceptos que yo le estoy dando, por eso el Señor me va a premiar a mí, porque yo estoy tratando de darle la palabra de Dios a él, de redimirlo, de hacer lo que reconozca a Dios, que fue lo que pasó con Nabucodonosor, que desconoció a Dios, no quiso ponerlo, no quiso reconocerlo en ese periodo, y Dios en su inmenso amor usó un mecanismo que tal vez no hay necesidad de usarlo, pero él usó ese medio para atraerlo hacia él de nuevo, a su amor. Y Dios usa con el hombre cualquier medio con tal de que él lo reconozca, con tal de que él alce su cabeza. Dios utiliza un medio para que el hombre reaccione y regrese a su amor. Qué interesante eso. Entonces Jehová te lo pagará, porque como dijimos, estamos haciendo obra misionera. Cristianismo ¿de qué calidad? Práctico. En acción, cristianismo en acción. Y vamos a seguir adelante. Proverbios 19:17. Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Otro concepto. Primero, confianza en Dios. ¿Y ahora qué? Proverbios 21:13. Miren lo que dice. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tenemos que tener compasión por los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Mateo 25:40. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces Jesús les dirá a su derecha, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y al final le dijeron, pero ¿a quién hemos vestido? ¿A quién hemos cuidado? ¿A quién hemos dado de comer?
¿Qué les dijo Jesús? Respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y si recordamos y si ponemos esto en esta perspectiva, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Miren la perspectiva. ¡Wow! Increíble. Y por este otro lado, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será. Apartaos de mí. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, ¡wow! ¡Qué perspectiva! ¿Qué perspectiva? Cristianismo práctico, cristianismo a prueba de vida, confianza en Dios, compasión por los pobres. Misericordia quiero y no sacrificio. Y no sacrificio. Es que si viéramos a Jesús con su túnica, que viniera aquí, ¿qué haríamos? Inmediatamente cualquiera de ustedes lo quería llevar a su casa e invitarlo a comer, ¿sí o no? ¿Verdad? Si lo vieran en la calle pidiendo limosna, ¿qué haría? Pero ¿qué haces, Jesús? Ahí te lo llevarías, le darías tal vez todo lo que tienes. Si vieras a Jesús en una situación difícil de dolor, ¿qué harías? ¿Le darías un masaje? ¿Le comprarías la mejor medicina? ¿Qué haríamos nosotros? Así tenemos que ser. Ver a aquel que esté en necesidad, cualquier persona, como Jesús, pero sin la túnica. Fíjate nada más en él como en el rostro de Jesús sufriendo. Wow. Se empezaba, y cuando estábamos en la escuela sabática decían el concepto de qué es amor. Dios es amor, y su prueba mayor de amor la dio al entregar su propio hijo. ¿Por quién? Él no vino a nacer en una cuna de oro, nació en un pesebre. Cuando se estuvo en ese medio con los pobres, nos dio un ejemplo, cómo debe ser una vida en acción. Porque yo no puedo decir yo amo a Dios si no amo a los que están al lado mío. Pero lo que decía la hermana es muy cierto. Yo puedo de pronto ayudar al pobrecito, al hermano necesitado, pero cuando vemos esas personas indigentes, sucias, que huelen mal, que no queremos ni siquiera acercarnos, es difícil. No nos digamos, es difícil, pero eso es lo que Él nos está llamando a hacer. Eso era lo que Jesús hacía. Tocaba la llaga del leproso que nadie quería tocar. Al ciego, al más, la persona más indeseable, esa era la que Él se acercaba y le demostraba su amor. Y dice, si ustedes son mis seguidores, van a seguir el mismo ejemplo que yo les he dado. De ahí que la lección, solamente una cosita cortica quería leer, les decía aquí. Es más difícil y más valioso vivir para Dios que morir por Él. Si no fuera por otra razón de que vivir lleva más tiempo que morir. El santo que vive para Dios es mayor que el mártir que muere por Él. Cualquiera puede pretender creer en Dios y servirlo. El asunto es, ¿cuánto tiempo dura? O como dijo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Wow, amén. Wow, qué interesante, qué importante poner el cristianismo como prueba de vida. El cristianismo en acción. Proverbios 22:6, luego continúa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, primero, confianza en Dios, compasión por los pobres, y luego, ¿qué? Educar en la verdad. Instruir en la verdad. Y eso es importante. ¿Por qué será eso importante? Miren lo que pasó con 2 Timoteo 2:15, con Timoteo. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Instruye al niño en su camino, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. La meta es, ¿qué cosa? Sabio para salvar. Hacer sabios para salvación. Instruye, ayuda a las personas, a los niños, ayuda a que sean sabios para salvación. Oh, mis hermanos, estos consejos de Proverbios son hermosísimos. Hermosísimos. Todos somos iguales
tenemos que tener un cristianismo a prueba, como prueba de vida, y instruir a las personas para ser sabios para salvación. Ojalá, mis hermanos, que nosotros podamos continuar y acatar estos consejos. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a vivir una vida práctica de cristianismo en acción. Que Dios nos bendiga. Ahora Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, no he cometido un pecado? Cabecitas movemos y decimos, nadie. Nadie. Y otra de las razones por las que todos somos iguales es esa justamente. Todo el mundo ha pecado. Todo el mundo ha pecado. Lo que quieren decir aquí es que, número uno, usted no es mejor que ellos. Sea quien sea, usted no es mejor que ellos. No trate de comparar y decir, ese es un pecador y ese no sirve, porque yo lo uso como mi estatura para medirme. Yo le conozco, ese ha hecho un montón de cosas. Yo soy mejor que él. Usted quizás no lo dice, pero usted interiormente se siente mejor. Pues aquí te están diciendo, tú eres tan pecador como él y él es tan malo como tú, pero a ambos, dice Dios, yo los quiero y para mí valen mucho. Cada vez que veas a un ser humano, no los mires inferior, no lo mires hacia abajo, porque ese es un hijo de Dios igual que tú y ni te creas mejor que él. Y no lo mires abajo, no lo mires arriba. Míralo como es, un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Interesante, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir eso? Proverbios 29, miren lo que dice. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Este versículo es Jeremías, no es Proverbios, van a disculpar. Pero ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Entonces, una de las cosas importantes es esa, acerca del pecado. 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces el folleto nos pone bien claro y aquí los versículos también los pone bien claro. Somos iguales primeramente porque Dios nos creó y después porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Y luego qué? Proverbios 26, miren lo que dice. Si soy pecador, si todos somos pecadores, si Dios nos creó igual, la pregunta del versículo de memoria. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Podremos hacer eso? Muchos hombres, en otras palabras, se alaban a sí mismos. O alaban lo que han hecho. ¿Qué nos recuerda esto? De la Biblia o de alguna cosa. ¿Quién nos recuerda? ¿Cómo? Nabucodonosor. Fariseo, publicano. El fariseo y el publicano que estaba... Pero vamos a ver un poquito de Nabucodonosor. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Miren qué pasó. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta qué cosa? La gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de ¿qué? De mi poder y para gloria de mi majestad. Muchos hombres proclaman cada uno su propia ¿qué cosa? ¿Acaso no nos sucede o ocurre eso? He estudiado, me he quemado las cejas y ahora soy ¿qué cosa? Doctor. Yo lo hice. He trabajado duro y ahora miren la hermosa casa que tengo. El carro, me la merezco.
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cuál es el problema con esto? El problema no es la majestad, la gloria y el poder, porque todo eso Dios se lo había dado. El problema es el corazón del monarca. Yo, separado de Dios, perdió su perspectiva de que todo lo que él tiene proviene solamente de Dios. Perdió su perspectiva de decir, yo soy una criatura, Dios es mi creador y todo lo que yo tengo se lo debo a Él. Cuando Él perdió eso, es que ocurre eso, ¿no? Wow. Y nos pasa a nosotros todos, de hecho, a todos nos pasa en algún momento. Y nos pasa a nosotros. Y especialmente cuando somos cristianos. Ya Nabucodonosor había tenido un encuentro con Dios. Ya él había visto cuán grande es Dios y había proclamado cuán grande era Dios. Pero a veces este corazoncito es duro. A veces este corazoncito es duro y ¿qué nos hace? Nos hace ¿qué cosa? No, yo, y espérate un ratito. Primero yo y después, vamos a ver. Pero cuando eso ocurre, cuando hay una separación entre yo y mi Dios, ¿qué sucede inmediatamente? Daniel 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagínense las implicaciones de esto. ¿Quién está al control? Dios. Y a través de toda la Biblia se resalta esto. Sin Dios nada somos. Aunque tengamos toda la gloria del mundo, aunque tengamos todas las cosas hermosas del mundo, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Porque si tienes un palacio real y esta noche te dicen, chao, ¿qué has ganado? Nada. Pero si tienes un palacio real y estás con Dios y le dices, Señor, aquí está, gracias porque tú me has ayudado, y esta noche falleces, ¿qué tienes? Amén. La gloria eterna. Amén. Doble recompensa aquí en la tierra y allá en los cielos. Es que sin Dios nada se puede. Sin Dios nada se puede. Hermanos, cuando Dios mismo se dio una palmadita, cuando terminó de hacer porque le gustó, se sintió orgulloso de lo que había hecho. Yo también, fíjese, ya lo he dicho, varias veces me da un gusto cuando me quedan las cosas buenas. Pero sí me he dado cuenta yo mismo que a veces tiende uno a darse la palmadita porque yo lo hice. Mira, qué bueno Echeo, mira, no se me olvidó nada. Pero estoy aprendiendo a darle gracias a Dios por cada tornillito, cada tuerca que no se me rompa, cada plastiquito que salga bien. En esas cosas yo agradezco a Dios. De manera que sí me enorgullezco de que me llaman, ese Cheo sí sabe, ¿verdad? Y me siento ya 40 años de mecánico, más vale que sepa algo, ¿verdad? Pero se siente uno bien. Entonces, aquí está lo importante, como mi hermano dice, wow, ¿tengo que darme una palmadita? Sí, debemos darnos una palmadita, porque necesitamos ánimo, necesitamos motivación, pero dando gloria ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Quién es el que nos ayuda? Dios. Gracias, Señor. Y cuando damos gloria a Dios, cuando le decimos gracias a Dios, Él dice que Él nos va a ¿qué cosa? A dar premio, ¿dónde? Afuera. Recuerden, humíllate a Dios en tu recámara y Él te va a ¿qué cosa? Te va a hacer reconocer en público. Te va a hacer reconocer en público. Qué hermosa situación es esta. Pero vamos a seguir adelante con Jeremías 9:23. Miren lo que nos dice. Así dijo Jehová entonces: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en esas cosas, ni en su valentía se alabe el
valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alaben. No, por favor, dice esto. Miren la relación, no se alaben. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, si hay eso, el versículo de memoria todavía dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mi hermano dice, están escasos. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si uno está en estas circunstancias, ¿cuál es el detalle? Vamos a ver este versículo, Daniel 4:37. ¿Qué es la característica más o menos del hombre de verdad? Miren que lo que dice. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de ¿quién? Del cielo. ¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí le está diciendo, ok, está reconociendo, wow. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? ¿O por qué cambió de esta forma? ¿Por qué cambió de esa forma? ¿Qué pasó de especial? Dio el sentido. Ajá. Tuvo que ir a comer hierba con los bueyes y los animales. Y cuando él pasó por esa prueba tan fuerte, y él se convenció de que realmente había faltado a Dios y que Dios era el único que merecía la alabanza, entonces él cambió. Él cambió. Pero ¿qué es lo que le hizo cambiar? Porque hay pruebas que no nos hacen cambiar. Hermano Ríos, la misma historia comienza en el cambio de Nabucodonosor, diciendo que él levantó, al final de los 7 años, levantó sus ojos a Dios. Él cayó a su estado por bajar sus ojos y no mirar a Dios. Ahora le tomó 7 años vivir como un animalito y levantar sus ojos a Dios. Cuando él levantó sus ojos a Dios, esa expresión, hermanos, nos quiere decir a nosotros que por primera vez en 7 años, ahora reconoce que él es ahora una criatura y que Dios es el soberano y su creador. Wow. Miren lo que dice Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Alcé mis ojos al... Esa relación no es esta la Babilonia que yo hice. Al fin levanté mis ojos. No es yo solamente, es ¿quién? Dios. Al ser... Su problema, el individuo es ofendido, vituperado y todo lo demás. Y el que es vituperado y ofendido muchas veces piensa, llegará mi momento en que me vengaré y haré lo que la persona se merece. Pero entonces Dios te da una técnica de vida que se llama cristiano de prueba de vida. Te dice, esta es la forma como tú debes vivir. No te preocupes, yo me encargo de la situación. No es para ti tomar la venganza, número 2. Pero si esa persona, aparte de que te ha ofendido, viene a ti y te dice, hey, necesito esto y lo otro, y esta es mi oportunidad, tú no debes actuar así, tú debes decir, ayúdalo. Porque en ese momento, tú le dice el versículo, tú estás amontonando algo en su cerebro, que si él no cambia, si él no cambia al ver tu reacción, estás amontonando en su vida cosas de que finalmente se va a perder y se va a quemar. Pero si la persona ve tu actitud, puede cambiar y puedes influirlo positivamente. De lo contrario, amontonas en su cabeza ascuas. Amontonas. Y ese con... Dios dice, mía es la venganza, déjame tu pleito. Dios dice, mía es la venganza, déjame tu pleito y yo te salvaré. Entonces eso es importante, pero miren lo que dice aquí, ascuas amontonarás sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Porque esta es una cuestión de obra misionera. Sí. Doctor. Es una cuestión de obra misionera. Sí, el concepto de una persona que hace bien, la gente
va tomando un concepto sobre él y algunas personas dicen, él tiene su aureola, es como un círculo que dice que él hace el bien, que tiene aquí arriba en la cabeza, ¿no? El ascua es todo lo contrario, pero ¿qué es realmente? Son avisos, son conceptos que la persona va recibiendo de los demás. El otro le dice que hace bien y él se siente bien. Pero yo cuando, por ejemplo, al que me odia lo amo, yo le estoy dando avisos de que a su mente llegue de que es otra cosa el sistema de vida, que la vida no es solo odiar, es amar. Son, como decía el hermano Isaac, son conceptos que yo le estoy dando. Por eso el Señor me va a premiar a mí, porque yo estoy tratando de darle la palabra de Dios a él, de redimirlo, de hacer lo que reconozca a Dios, que fue lo que pasó con Nabucodonosor, que desconoció a Dios, no quiso ponerlo, no quiso reconocerlo en ese periodo, y Dios en su inmenso amor usó un mecanismo que tal vez no hay necesidad de usarlo, pero él usó ese medio para atraerlo hacia él de nuevo, a su amor. Y Dios usa con el hombre cualquier medio con tal de que él lo reconozca, con tal de que él alce su cabeza. Dios utiliza un medio para que el hombre reaccione y regrese a su amor. Qué interesante eso. Entonces Jehová te lo pagará, porque como dijimos, estamos haciendo obra misionera. Cristianismo ¿de qué calidad? Práctico. En acción, cristianismo en acción. Y vamos a seguir adelante. Proverbios 19, 17. Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Otro concepto. Primero, confianza en Dios. ¿Y ahora qué? Proverbios 21, 13. Miren lo que dice. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tenemos que tener compasión por los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Mateo 25, 40. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces Jesús les dirá a su derecha, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final le dijeron, pero ¿a quién hemos vestido? ¿A quién hemos cuidado? ¿A quién hemos dado de comer? ¿Qué les dijo Jesús? Respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y si recordamos y si ponemos esto en esta perspectiva, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Miren la perspectiva. ¡Wow! Increíble. Y por este otro lado, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será. Apartaos de mí. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, ¡wow! ¡Qué perspectiva! ¿Qué perspectiva? Cristianismo práctico, cristianismo prueba de vida, confianza en Dios, compasión por los pobres. Misericordia quiero y no sacrificio. Y no sacrificio. Es que si miramos a Jesús con su túnica, que viniera aquí, ¿qué haríamos? Inmediatamente cualquiera de ustedes lo quería llevar a su casa e invitarlo a comer, ¿sí o no? ¿Verdad? Si lo vieran en la calle pidiendo limosna, ¿qué haría? Pero ¿qué haces, Jesús? Ahí te lo llevarías, le darías tal vez todo lo que tienes. Si vieras a Jesús en una situación difícil de dolor, ¿qué harías? Mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las. Amén. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia en la vida del ser humano. Esa es la gran diferencia. Alcé mis ojos al cielo y dije.
Ese es, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ese hombre que se humilla aquí delante de los ojos de Dios. Y miren lo que dice la Biblia, Jeremías 9:24, el versículo que sigue aquí. Mas alábase en esto el que se hubiera de qué. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice ¿quién? Si te vas a alabar, no te alabes de esto. Alábate de quién? De Dios, de conocer a Dios, de conocer a Dios, en entender a Dios. ¡Qué maravilla! Esa es la línea divisoria entre yo y mi Dios. ¿Quién es el que guía mis pasos? Entonces Apocalipsis 14:13 dice, si este es el hombre, si ese es el hombre que alaba a Dios, si ese es el hombre íntegro, si ese es el hombre que Dios quiere encontrar, ¿qué va a pasar con las cosas que él hace? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos sí. Amén. ¡Qué maravilloso! Esta es una persona, ese hombre que se ha acercado a Dios, que pone a Dios en primer lugar, pone sus obras ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Porque sus obras con ellos siguen. Entonces el cristianismo es una prueba de vida, según nuestro folleto. Es un estilo de vida, dice mi hermano. Ese es el cristianismo. Qué interesante. Vamos a seguir adelante. Miren lo que dice Proverbios 20:17. Si el cristianismo es una prueba de vida, ¿cuál es esa prueba? ¿Cuál es ese estilo? ¿Cuál es ese estilo? Proverbios 20:17. Ejemplos. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Hay dos cosas interesantes en estos versículos. Sabroso es el hombre el pan de qué calidad? Mentira. Yo sé otro. Músico pagado no toca bien. Músico pagado no toca bien. Pero después su boca será llena de cascajo. Es que a veces lo que conseguimos con engaño, ¿ayuda o no ayuda? Tal vez momentáneamente, tal vez me sacia, tal vez me dice algo, pero al final, ¿qué cosa es? Al final, los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Hay personas que engañan, pero al final su vida es ¿qué cosa? Miserable. Tienen todo, pero la vida ¿cómo es? No sirve. Entonces es de cristianismo prueba de vida. Ejemplo, Proverbios 20:22, ahora dice, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y otro versículo, Proverbios 25, 21 y 22. ¿Por qué? ¿Qué es importante de esto? Yo me vengaré, espera a Jehová. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te pagará. Si relacionamos estos dos versículos, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir acerca de la vida cristiana? Cristiano como prueba de vida. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que amemos aún a nuestros enemigos, dice. ¿Qué más? ¿Qué más nos está queriendo decir? Una cosa interesante, miren esto. Tenemos que confiar en Dios a pesar de todo. A pesar de
todo. Ahora aquí dice, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salva. ¿Me vengaré o voy a confiar en Dios? ¿Y qué pasa aquí? Si yo no me vengo, si al que aborrece le doy pan, le doy de comer, ¿qué va a pasar? Ascuas amontonará sobre su... ¿Qué es eso? Aquí están hablando de el concepto de vida del individuo cotidiano que convive con su prójimo y que muchas de estas veces trae roces. Hay conflictos y problemas. Y muchos de esos... El título para hoy día, Palabras de Sabiduría. El versículo de memoria está en Proverbios 26. Proverbios 26 y dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Versículo interesante que lo vamos a ver luego. Vamos a ir primero a este versículo, Proverbios 20:12. Proverbios 20:12. Y miren lo que dice. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El salmista lo da por descontado. Dios ha creado. El salmista no arguye. El salmista no dice posiblemente o quién sabe. El salmista va directamente y dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho ¿quién? Dios. Esa es la premisa del salmista. A través de todos los salmos, cuando habla de Dios, lo da como que Él es el creador. Creador de los cielos y la tierra. ¿Y esto por qué? ¿Por qué en este momento Él enfatiza a Dios creador? ¿Por qué? Unos versículos importantes. Vamos a ver Hechos 17:26. Miren lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El salmista dice, Jehová ha hecho. Y Hechos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Por qué más? Job 34:19 dice, cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre. ¿Cuál es la premisa entonces en estos tres versículos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Dios ha hecho, dice, Dios ha hecho a todos los hombres, y aquí dice, no hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre. ¿Cuál es la premisa? Para Dios, ¿cómo somos? Todos somos iguales. No hay nada que hacer. Somos iguales ante Dios. Él, ¿qué hace? Ni respeta más al rico que al pobre. No hacer acepción de personas. Y otra cosa interesante de esto es, ¿y por qué para Dios somos todos iguales? Y aquí están en los versículos. Miren lo que dice. Porque todos son obra de sus manos. Todos son obra de sus manos. Ha hecho Jehová, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pero una de las premisas del salmista y de la Biblia es que Dios nos ha creado, y por eso todos somos iguales, no importa qué. No importa si somos bajitos, altos, grandes, delgados, no importa. No importa el color. No importa la forma de los ojos, no importa. ¿Qué es lo importante aquí? Dios nos ha creado. Dios nos ha creado. Y es importante ver esto porque ¿qué implica todo esto para nuestras relaciones con los seres humanos? ¿Qué implica? Yo pienso que el amor, porque cuando amamos nos vemos todos iguales y no importa cómo seamos, nos queremos igual. Nos queremos igual por el amor. ¿Qué más implica?
Es algo más, para mí Dios es un solo Dios creador y Él creó solo una raza humana, un ser humano y de ahí venimos todos. Él nos dio el mismo lugar, la misma importancia y nos creó por igual a todos. Nos creó por igual a todos y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Santiago 2:9, ¿qué es lo que dice? Pero si hacéis, ¿qué cosa? Acepción de personas, ¿qué sucede? Cometéis pecado y quedáis convictos para la ley como transgreso. ¿Qué implica esto para nosotros? Como cristianos, no hagan ¿qué cosa? Acepción de personas. Todos somos iguales. ¿Cómo tratamos a unas personas y a otras personas? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo le trato a mi jefe y cómo le trato a mi subordinado? ¿Cómo le trato? Hay un concepto que utilizan las personas es muy famoso, es que te dicen, hey, como te ven te van a tratar. La primera impresión es la más importante. La primera impresión es la que cuenta. Pero ese concepto, ¿cómo se asocian con esta verdad que estamos analizando? ¿Cómo podemos decir qué tanto hay de verdad en eso? ¿Qué tanto hay de verdad en esto? ¿Y qué tanto hay de verdad en este ejemplo? Dios no hace acepciones de personas. Dios ni respeta más al rico que al pobre. ¿Cómo son nuestras relaciones humanas? Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros tratamos al que tiene más, al que no tiene, etcétera, etcétera? Entonces, la primera premisa es ¿qué cosa? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, una de las cosas de lo que habla nuestro folleto es que, primeramente, ante Dios, todos somos iguales. Miren lo que dice